vos dicen Vicky y en Coco para que us expliquen. Falta el temps. M'he quedat per l'ordenador d'ahir, o així. Faltem els comptes de l'ordenador. Vale, vos dice NIC y ellos, ¿vale? ¿Qué? No, moltes gràcies. Val. Nosaltres volem contar-vos el projecte de les naves Brillant, que és un projecte que hem fet en l'edifici de les Naves. Les Naves és la Fundació d'Innovació de l'Ajuntament de València, en companyia de la Fundació València Clima i Energia. Però abans de contar-vos, aneu a posar-vos un vídeo molt breu que vos ho explica, 30 segons. Val, doncs com s'ha vist molt breument el projecte té 3 fases, en el vídeo s'han vist 2. Una fase, la primera, és formació en temes d'eficiència energètica a les persones que utilitzen l'edifici de les naves, els propis treballadors i treballadores, i per tant s'han fet cursos, com s'ha vist al vídeo, en companyia de la cooperativa Aeoluz, que també ha fet una microponència i també té un stand per ahir, i que recomanem que també aneu a visitar-los. És aquesta part de formació, després té una part de monitorització, on s'han posat, com heu vist també, sensors. Aquesta és la part de formació. Després una part on podem monitoritzar tots els consums energètics de l'edifici i es veu en una pantalla, dades obertes, qualsevol pot entrar i consultar el consum de l'edifici. I després tenim una tercera part, que ara l'explicarà el meu company Corentin, per a estudiar si posar una instal·lació de plantes fotovoltaiques en el terrat de l'edifici. Muchas gracias, Vicky. También podéis conectaros a la página de las naves y pinchar en el logo de las naves Brillant y ver en directo el consumo del edificio mismo. No sé si conocéis las naves, si habéis estado. La idea era hacer un primer piloto en Valencia de transición energética, con las 3 patas que ha comentado Vicky, y la última era decir, si habéis visto el edificio de las naves, tiene unas cubiertas fenomenales. Entonces, hay intención de poner placas fotovoltaicas ahí, pero como es un centro de innovación, no solamente la idea de poner placas, será poner placas de una manera participativa, con lo que se llama una inversión socializada, donde la ciudadanía, pues vosotros, podríais participar e invertir en esta planta de las naves. Entonces hemos hecho un estudio que contaremos en breve, abriremos un poco el proceso del documento, pero más o menos sería, si conocéis algunos procesos que se han hecho por parte de Sobenergia, de ECO, sería abrir a la participación ciudadana la inversión en fotovoltaica en la ciudad de Valencia. Y pues estamos en eso, esperemos contaros en breve más información. Y si os interesa, pues os invitamos a pasar por las naves y a preguntar por nosotros en este caso. Si tenéis preguntas, pues estáis invitados a... Sí, hay un stand de las naves también donde podéis tener más información. Tenemos un stand también de Valencia Clima y Energía con el observatorio. Os podemos hablar de todo eso allí directamente. Y nada más. Muchas gracias a todos y esperemos hasta pronto.